Son las 7:30 de la tarde en la República Argentina y en la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Obviamente que también, porque aquí estamos. Bienvenidos por si recién te sumás al aire de la radio, recién te subís al auto, lo que sea. O si te estás sumando a YouTube, que estoy en vivo ya por esa plataforma. Esto es Rock and Roll hasta las 8 y alguito, en la tarde de Radio Nuevo Día, en la tarde-noche. Tengo que empezar a decir y así hasta que diga en la noche. Y volvamos en diciembre a celebrar que vuelven a extenderse los días. En tanto, extrañaremos muchachos, pero no hay que asumir lo que toca. Fútbol nacional, porque acá siempre va a haber una cuota de fútbol nacional. La cuestión judicial de la AFA, si quieren un día la abordamos como integralmente, pero no sé si quiero ir tocando el día a día de esa situación. 1-1, Defensa y Justicia Central Córdoba, en un empate en Varela, que también se repitió empate, pero 0-0 en Riestra, Gimnasia de Mendoza, ahí en el Bajo Flores, el equipo de los streamers, de las bebidas energizantes, que jugará Copa Sudamericana este año, atentos a esa situación. Y hay más de un equipo como yo, por ejemplo, digo, mirá, juega Riestra y nosotros no jugamos ni la Copa de nada. Empatan a esta hora los cordobeses, Talleres Instituto, 0-0. Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano, adivina, 0-0. Horrible. Gracias a Independiente, porque levanta el promedio de gol de esta fecha, porque hasta acá, malísima. Lo bueno es que ganó el Lobo. A las 9:30, partido que ojalá no llegue a ver, pero en realidad me encantaría verlo, pero por el cansancio, sobre todo, partidazo, el partido de la jornada, muchachos. No hay otro. Defensa y Justicia Central Córdoba, de ninguna manera. Riestra, Gimnasia Mendoza, no, lo siento. Talleres de Córdoba Instituto, podría ser un buen partido, pero está 0-0, no pasa nada, no. Y Estudiantes de Río Cuarto Belgrano tampoco. El partido de la fecha, ese que a las 9:30 de la noche van a jugar Huracán y River. ¿Por qué nos interesa? Por dos cosas a los riovalleguenses. Juega el Colo Gil por un lado, deportista local, histórico, creo que uno de los futbolistas históricos que rompió una barrera llegando a primera. Hay una camada ahí, pero bueno, si miramos más para atrás, no hay registros en la historia de deportistas de primera división de acá en el fútbol. Saludo para mi hermano Gaspar, que anda en Puerto Madero. No sé si me está escuchando o qué, pero me mandó una foto que está haciendo ejercicio. Está haciendo su footing diario. Me dice Javi que acaban de presentar la nueva camiseta de Colón. Mándamela, por favor, quiero verla. A ver qué tal, ese rojo y negro. A ver cómo es la alternativa, Javi. Por favor, no te rías, me dice. Vamos a ver, no te prometo nada, la verdad. Decía, juega el Colo Gil, juega Huracán, que es un equipo interesante del último tiempo, que con Fran Darío Kudelka había agarrado una dinámica, una forma, era protagonista, se fue Kudelka, después de una serie de malos partidos, vino Diego Martínez de vuelta. Recordarán ustedes, sobre todo los hinchas de Boca, que Diego Martínez va de Huracán a Boca, no le fue bien, dirigió Tigre recientemente y volvió a Huracán donde sí le fue bien. Y le está yendo, encauzando este equipo que también tuvo varias bajas en el último mercado de pase. Juega contra River. River que tiene el debut del Chacho Coudet en la jornada de hoy. Un técnico que quería el hincha de River, por lo menos en el sondeo que hice yo con mi gente. Digo, muchachos, el Chacho Coudet, sí, el Chacho. Es un buen técnico para River, viene de Europa, viene de España. Tiene un equipo que es el equipo el que debe redimirse. El Chacho Coudet hoy, por ejemplo, debuta obviamente con la presión que significa, con la figura, con la jerarquía que adquirió durante su carrera como entrenador el Chacho. Pero la presión de River hoy la tienen los jugadores, que son los que hicieron que nada más y nada menos que Marcelo Gallardo determinara irse. Porque no andaba ni para atrás ni para adelante, básicamente.
¿Será capaz el Chacho Coudet de cohesionarlo? Yo creo que muchas veces pasa más, no es tanto lo futbolístico lo que pesa cuando se desgasta un vínculo con un técnico, sino que hay otras cosas quizá del día a día, como en una pareja podemos pensarlo, pero como si ellos se querían un montón. Bueno, a veces deja de suceder la magia y en el fútbol pasa algo así a veces con los técnicos, porque de otra manera no puede entenderse que un técnico que salió campeón del continente, salió campeón múltiples veces del torneo local, en realidad no múltiples, algunas veces de Copa Argentina, no puede ser capaz de revertir un equipo que tiene jugadores campeones del mundo, jugadores de Selección Colombia, de la Selección de Uruguay, jugadores importantes. No funcionaron, se perdió esa magia. ¿La encontrará el Chacho Coudet? ¿Será capaz? La presión hoy lo tienen los jugadores. Sobre todo la mirada del hincha de River, que dice, bueno muchachos, a ver, cambiamos de técnico, invertimos un fangote de plata para ir a buscar a este buen hombre a España. Ahora la pelota la tienen ustedes. Va a ser interesante, va a estar bueno que el Chacho Coudet esté en el fútbol argentino. Le aporta, obviamente, al igual que Guillermo Barros Echeloto, por ejemplo, y alguno que otro más, le aporta un condimento desde la picardía futbolera, pero son tipos que saben, no es que qué gracioso que es, y nada más. La fiesta, pajarito. Pero claro, ¿sabés cómo es eso? ¿Conoces la versión entera? El Chacho Coudet lo encaran en la salida del entrenamiento de... Buscalo. Mejor que un meme completo que te lo cuente yo. Pero tiene que ver con el clásico rosarino, del cual él obviamente tiene una identificación clarísima por Rosario Central. Habrá que ver cuando le toque ir al Gigante de Arroyito. Bueno, dejó también buenos recuerdos en su paso por Racing Club, el Chacho, que ahora se hace cargo de River Plate. Yo te voy a dar la definición. A ver, lo escuchamos al Chacho. Yo te voy a dar la definición exacta de esto. Esto es un casamiento, Esto es el ¿viste? clásico. Donde dos familias se dividen los gastos. Bueno, esto es así, ¿entendés? Uno es Newell y uno es Central. Newell pone el salón. Y está. La fiesta, pajarito, la fiesta. Y se retira. Y Central pone la fiesta y se va agitando su mano diciendo la fiesta, pajarito. Habrá fútbol, interesante partido. Si ustedes tienen un tiempito, si tienen el pack de fútbol o saben cómo hacer la movida para mirar el partido, buen partido. Tenemos nuestros intereses puestos acá en Radio Nuevo Día. Voy a incorporar a todo el equipo. Por un lado, Tony Villanueva y Leandro Dolan, los dos únicos hinchas de River. Hay más hinchas de Independiente y de Boca en Radio Nuevo Día que otros equipos. Digo bien, Leandro Dolan y Tony Villanueva, hinchas de River. Por el lado de Huracán, Jorge Eduardo Quirós, mi padre, hincha de Huracán, hincha del Globo, que es anfitrión en este caso, que cuenta con una capacidad reducida para este partido porque hubo un derrumbe en un barrio de edificios cerca. Y bueno, el movimiento de la cancha puede hacer que eso se empeore porque está casi pegado, así que le dijeron 30% de capacidad para tu gente. 15.000 personas más o menos van a estar viendo Huracán River. Yo no voy a ser una de ellas porque yo voy a estar durmiendo, ya te avisé. ¿Hay Copa Libertadores? ¿Nos importa? No, juega Independiente Medellín, Juventud Las Piedras, de ninguna manera. Europa League, sí, algunos argentinos de cara a vayamos haciendo el escauteo de cara al Mundial. Boloña, ahí juega Santi Castro, el 9, y Benja Domínguez, puntero izquierdo, empató con la Roma, donde juegan Dybala y Matías Soulé. Stuttgart perdió con el Porto. En el Porto, Alan Varela. Estoy diciendo jugadores argentinos potencialmente de selección. No quiere decir que vayan a ir al Mundial, pero para que estemos atentos. Ganó el Porto 2-1. Panathinaikos le ganó 1-0 al Betis de Giovanni Lo Celso. Ganó el Aston Villa del Dibu Martínez 1-0 de visitante contra el Lille. Ganó después partidos menores de esos de Europa que uno tiene que tener mucha ganas de mirar fútbol para ver, como el Ferencváros contra el Sporting Braga. ¿Te sentás a ver ese partido? Estás regalando 2 horas de tu vida realmente. Pero bueno, hay gente que lo puede hacer o le pagan para eso. Puede ser también. Hubo Conference League.
No sé si ahondar en dicha competencia. Yo voy más al fútbol nuestro. Ya te conté ayer que está determinada la primera fecha del fútbol local. También vamos a hablar del fútbol de los barrios. Tenemos para hablar de deporte. Hay automovilismo porque ahí está el premio de la Fórmula 1 de Shanghai, como le dicen en la tele. Para mí, Shanghai. Allá en China, Franco Colapinto llegó con la gorrita de Boca y se sacó foto con los muchachos que lo estaban esperando. Tengo una corazonada. El sábado por la noche estuvimos en actividad con Humo Stream, Humo TV, y había un hombre, ¿viste esa historia, Brian? Había un hombre que en el medio de un evento en un bar estaba mirando a Franco Colapinto abstraído de todo el alrededor. Al lado de él, literalmente al lado de él, había una banda tocando y el chabón no dejó nunca de mirar la Fórmula 1. Un verdadero hincha de Colapinto. 2966-51-60-51. 2966-51-60-51. Vamos a escuchar una nueva canción porque traje 3 y las quiero compartir con ustedes a las 3 porque me gustó. Antes escuchamos Tripa y Corazón de La Renga, que es un temazo de la banda de Mataderos. Ahora vamos a escuchar a Ricardo Iorio. Suena en la tarde de Radio Nuevo Día. Sé que muchos amigos metaleros estarán del otro lado diciendo vamos. Así que sean ustedes nomás. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, que al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil.
Esto es Rock and Roll en la tarde de Radio Nuevo Día. Ya son las 8 menos cuarto de la tarde. Todavía la tarde en la República Argentina. Y me manda Javi Cedeso la nueva camiseta de Colón. Tengo que chequear esto en vivo. Yo me fui a YouTube, no le había cambiado la escena, perdón. Me fui y los dejé solos. Mala mía. Tiene una casa de apuestas bueno, tiene muchas propagandas, por lo que estoy viendo. La camiseta de Colón de Santa Fe. Papá. A ver. Clásica mitad... No sé si les importa a ustedes, amigos, amigas, la camiseta de Colón de Santa Fe. Discúlpenme, pero ya que nuestro oyente, / amigo, / compañero, nos comparte porque es hincha de Colón, tiene 3 publicidades en el pecho, una en el hombro derecho, claro, una en la espalda, 5, y la alternativa es blanca. No se la jugaron mucho, la verdad. La de arquero tiene unos detalles verdes o celestes en letras. Clásica de Colón, no se pierden nada. No sé si alguno de ustedes del otro lado está muy interesado en la camiseta de Colón, pero se la contamos de paso, más vale. Porque acá incluimos también a la gente de la Primera Nacional. Alguna vez nos ha tocado sufrir y por ello es que somos inclusivos. El Racing de Estrasburgo con gol de Panichelli. Ojo que Joaquín Panichelli, el pana le dicen... se está anotando algunos porotos para ir al Mundial. ¿Vos qué decís, Brian? El Racing de Estrasburgo, que tiene a el Colo Barco, es un equipo que es como una filial, una empresa filial del Chelsea, básicamente, ¿no? El Chelsea tiene jugadores, los manda ahí. Tiene al Colo Barco, tiene a Enciso, el paraguayo, y a Joaquín Panichelli. Después hay algunos otros más que en este momento escapan a mi memoria. Pero anótenlo a Joaquín Panichelli. Acuérdense lo que les digo, a 89 días, si no me equivoco, del Mundial. Tengan en cuenta ese nombre. Ténganlo en cuenta. No sé si vaya a ser parte de la selección, pero viene anotándose muchos porotos. Es delantero centro, nato, flaco, alto, y viene sumando en la consideración de Scaloni. Me lo dijo Scaloni. No, mentira, no me lo dijo Scaloni, pero sí lo vengo viendo, y además que en las últimas citaciones, si uno se remite a la lista de buena fe, el muchacho estuvo ahí, así que téngalo en cuenta. A mí me gusta, habría que ver a quién reemplaza o cómo es la lista. 91 días, perdón, dije 89, son 91 días para el comienzo de la Copa del Mundo 2026. ¿Será el comienzo de la Copa del Mundo? Bueno, hasta ahora decimos que sí. A partir de la semana que viene, una de las secciones que se estrena en este programa llamado Rock and Roll tiene que ver con el detalle exclusivo de cada una de las selecciones que va a ir al Mundial. Vamos a conocer algún tema musical, la costumbre, cuántos habitantes tiene, cómo es ese país, qué hay ahí de interesante, si alguna vez alguna celebridad mundial estuvo o nació ahí. Son muchos países, son 48 países los que componen este mundial, algunos de los cuales quizá no habías escuchado nombrar. Te dije fútbol local, arranca, ya lo repasamos ayer, después te lo voy a contar de vuelta porque hace falta, porque lo amerita la situación, pero te cuento que ayer hubo actividad de Copa Ciudad y acá me pongo un poco en mi lugar, en mi propio lugar, y hablo desde lo más profundo de mi existencia. Ganó el Hispanoamericano 1-0 en la semifinal de la Copa Ciudad de Río Gallegos a el Club Miguel Martín Güemes, el gaucho, el subcampeón, el reciente subcampeón de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios. El sanjuanino Luciano Porres convirtió el 1-0 para el Hispanoamericano. Convirtió un segundo gol, pero lo terminaron anulando un rato después por una supuesta falta contra el arquero. Así que Hispano, que jugó casi todo el segundo tiempo con uno menos, ganó 1-0
y en un partido sin demasiada tensión en el segundo tiempo. La verdad es que no hubo demasiadas emociones. En la última, Facu Escobar, a quien le mando un abrazo grande, que hoy estaba muy contento, lo vi trabajando y me abrazó como si estuviera viendo, no sé, a alguien muy querido, que era una emoción evidente de anoche, porque la única, el arquero hispanoamericano, Facu Escobar, la única que tuvo, que en la que lo llamaron a laburar en toda la noche, la atajó. Y terminó el partido. Cuando la pelota sale, el rebote así, termina el partido y fue como... Ahora, Hispano deberá esperar a su rival, que saldrá de la final de Unión Santacruceña contra Ferro, partido que todavía, y hoy me crucé al profe Cristian Smart, a quien le mando un abrazo muy grande, no tiene fecha, porque bueno, entre semana a veces se complica la cuestión de las canchas, etcétera, así que obviamente cuando esté confirmado te lo vamos a contar y vamos a estar atentos a ese resultado, porque es la definición de un torneo que se postergó por un montón de razones que ya te dije, pero que está entrando en su etapa final justo en el comienzo de la temporada 2026. Así que va a estar interesante ver cómo se define eso, porque también le va a dar un espaldarazo al que le toque ganarla para afrontar el torneo local, el torneo doméstico. Tenemos entrevistas pactadas pero pendientes y las cuales seguramente efectuemos la semana que viene. Mañana, viernes, vamos a cerrar el programa con alguien aquí en el estudio, compartiendo, charlando con nosotros, tomando unos mates, ¿por qué no? Pero no te voy a anticipar, te voy a dejar la intriga. Te cuento que este finde está la feria XXL de Nunca es Tarde, Kirchner 1326, allí a metros de Kirchner y Corrientes. Está Nunca es Tarde, ropa para hombres y niños, remeras, camperitas, buzos, hoodies, lo que quieras, pantalones, jeans, oversize, cargo, lo que estés buscando y necesites de la tendencia actual está en Nunca es Tarde. Mi amigo Salo te va a atender y el fin de semana, el domingo, te invita a una jornada particular, porque Nunca es Tarde va a estar abierto con una feria XXL en la cual vas a poder encontrar productos desde 5.000 pesos y promociones que te van a servir y te van a venir espectacular para empilcharte para este año que recién está empezando, para ser fachero, estar a la moda. Nosotros fachas. Claro, caminar por el centro sacando pecho diciendo, mirá qué bien que me queda esta pilchita de Nunca es Tarde. Feria XXL, no digas que no te avisé, va a haber café de Roco Café, va a haber barbero, DJ en vivo. ¿Qué más? ¿Qué más querés? Nunca es Tarde en Avenida Kirchner 1326 y en las redes sociales es @nunc.aestarde. @nunc.aestarde. El Instagram para que lo sigan y vayan chequeando qué hay, porque ahí también todos los días suben algo de lo que va entrando al local y van compartiendo justamente algo de las tendencias que llegan de la mano y el ojo de mi querido Salo Corbalán, que te va a atender con la mejor de las ondas, obviamente, allí en Avenida Kirchner 1326. Hay Fórmula 1, te dije que Franco Colapinto llega a Asia. Ah, mirá qué rápido que enseguida. Igual ya no suenan tan así, te digo que eso es de 2000 y pico, esos motores V6, ahora ya suenan más como un karting eléctrico, algo así, pero bastante más potente, ¿no? Hoy, viernes 13, a las 12:30, la primer práctica libre, 12:30 de la noche, nuestra, 4:30 de la mañana, clasificación para la carrera sprint. Esto es ahora, en esta madrugada, un rato más. El sábado, es decir, ahí, en la noche del viernes, en realidad, porque es a las 0 horas, carrera sprint a 19 vueltas. Cuando esté terminando Crudo y Queso, nos sentamos a mirar a Colapinto, obviamente, como aquel amigo del bar que te contaba. Es para verlo tranquilo. Claro, es para verlo totalmente así, Dieguito. Gracias por invitarnos. La carrera sprint entonces se va a correr
mañana a la noche, a las 12 de la noche, en el comienzo del sábado, 19 vueltas, ahí hay un puntito más que se puede pescar, y la clasificación para la carrera es a las 4 de la mañana. Es decir que hay 5 y algo va a estar terminando. Ya en la jornada del domingo, a las 4 de la mañana es la carrera. ¿Por qué no fue a las 12? ¿Cómo que no? Pero ¿cómo no fue a las 12 de la noche, hermano? A las 4 de la mañana te tenés que comer 56 vueltas, a las 6 y cuarto te estás acostando. Si tenés familia, te van a estar puteando porque te vas a acostar a esa hora y te vas a levantar al mediodía. Y ya van a decir, no, dejá nomás, no pasa nada. No importa, había que ir al súper, yo ya fui, te van a decir. Y ahí tenés que remar el domingo, amigo. Ojalá que Colapinto sume puntos por lo menos si es que te toca atravesar una situación de esa índole. Tengo una noticia de último momento para darle. Muy importante. Necesito la seriedad del caso. Papá. Voy a hablar de un amigo de la casa. Y esta es una noticia que más de uno festejó. A mi amigo el Topo Montiel le mando un abrazo grande. A Claudio Leyenda. A la gente del Club Unión Santacruceña porque se anunció de manera oficial la vuelta de uno de los hijos pródigos del Pingüino. Estoy hablando del señor Jerónimo Leyenda, a quien le mando un abrazo si es que estuviera escuchando, que vuelve a su querido Club Unión Santacruceña después de un paso por Cruz. Ahora Jero, hijo de nuestra querida Cari Taverne, un delantero de aquellos. Yo lo quisiera en mi equipo. Lo reconozco, si yo fuera técnico, levantaría el teléfono y diría, Jero, te necesito. ¿Cuánto? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Cuánto necesitas por mes? Tengo para prestarte porque cuando se termine el contrato me la tenés que devolver. Una Coupé Taunus 86. Muy bien de tapizado. Le tenés que cargar hasta vos, sí. Y hay un canje con sanguchitos de miga. ¿Estás? No, por favor, ¿cómo le voy a ofrecer eso? Un saludo grande, si alguien estuviera escuchando, hágale llegar, por favor, la alegría nuestra, porque vuelve a su casa, Jero Leyenda, que tiene que seguir jugando, es un jugador que siempre tiene que estar en la cancha. Claudio, anotá, titular, por favor. Y también Boca de Río Gallegos concretó incorporaciones en la última hora. Estuve viendo fotos ahí, dije, mirá, se sumó este. Y yo te dije que iba a confeccionar un mercado de pases, pero como me faltan un par de nombres nomás, ya lo tengo ahí. No es Excel porque yo lo hago a mano en el cuaderno, pero lo tengo, casi lo tengo. Cuando esté concluido, mañana lo tengo que contar. Mañana vamos a dedicar, además de un invitado, va a haber un bloque en el que te voy a detallar al dedillo cómo quedó cada plantel de la Liga de Fútbol Sur, las incorporaciones, los movimientos. Ya algunos te los anticipé, y el de Jero obviamente es una de las noticias, de las grandes noticias que ha dado Unión, o le ha dado a Unión en las últimas horas, la vuelta a casa. ¿Qué más tengo para contarte en esta jornada? Ya hablamos de Fórmula 1. ¿Cómo llega Colapinto completo esta información? 14 salió, 14º terminó en Australia. Algunas cuestiones que hicieron que no pudiera terminar mejor incluso, porque aguantó mucho los neumáticos duros en la primera o casi toda la carrera. Algo así como 48, 50 vueltas dio con los mismos neumáticos, aguantando a Carlos Sainz también que no lo pasara, y cuando tuvo que entrar a cambiar ya era demasiado tarde. Él esperaba que hubiera algo que convocara al safety car, al auto de seguridad, pero no, hubo solamente dos virtuales, que es otra manera en la que se implementa, que cada uno tiene que conservar su posición y su velocidad, pero no lográs acercarte al pelotón. En cambio, cuando se pone el auto de seguridad en pista, van todos a una velocidad menor, entonces se terminan amontonando. Bueno, ese gran premio lo ganó el piloto de Mercedes, George Russell, que comenzó muy bien, y todos los pilotos coincidieron que Mercedes tiene un diferencial
en su auto, por lo cual serán los que habrá que alcanzar. En el caso de Colapinto, acercarse al 10º puesto irá siendo progresivamente algo que espera seguramente su equipo hasta que pueda entrar en la zona de puntos. Habrá que ver si su auto lo ayuda también, porque ahora, por ejemplo, en este Gran Premio de China no va a tener mejoras el auto, todavía no va a tener mejoras, así que deberá esperar y correrá casi con las mismas condiciones. Habrá que ver si el auto se adapta de otra manera a esta pista, si Colapinto puede sacarle el mayor jugo posible, y en una de esas, siendo optimista, lo vemos pelear. Me gusta porque hay carrera sprint, así que vamos a ver ahí algo preliminar para ver cómo está cada uno y vamos a ver cómo está Colapinto, que fue protagonista también, lo dijimos el lunes, por la maniobra magistral de alto reflejo que efectuó esquivando a Liam Lawson, que iba paseando por la grilla, salió en tercera, no sé qué pasó, y Colapinto, que ya venía lanzado, lo esquivó y después esquivó la pared. O sea, no se fue para afuera, mantuvo el auto y esquivó un tercer auto que venía atrás, al cual no le pegó. Si no, hubiera sido un choque múltiple, a lo choque en autopista panamericana, tránsito cortado, demoras de 6 horas, etcétera. 8 de la noche ya, amigo, 8 de la noche, qué rápido que ha pasado este jueves. Es cierto que vinimos un ratito más tarde, pero estábamos acá charlando con Brian, esperando que Javi, el querido Javi Cebeso, terminara y nos quedamos charlando, preparando el mate, que dicho sea de paso no tomé ninguno, así que ahora voy a aprovechar para tomar un mate con Brian mientras escuchamos la última canción que dispuse para hoy. Y después venimos con el cierre, con los detalles finales, con los últimos flecos de esta propuesta llamada Rock and Gold en el 100.9 del dial, en Radio Nuevo Día, como siempre, como cada jornada, tratando de acompañarte con información, con la mejor onda posible y sobre todo con buena música. Esto es Manticosos Divididos.
Comienza a anochecer en la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, y nosotros comenzamos a despedirnos porque hay que ir a la casa, hay que cocinar, hay que hacer un montón de cosas antes de mimir, básicamente. Hoy es jueves, algunos en este jueves estarán afilando sus gargantas, estarán por hacer un asado, quizá ya ultimando detalles para arrancar el fuego. Salud por ustedes, amigos y amigas. Mañana el detalle de esta data que también me está quedando pendiente, pero no quiero dejar de mencionar que este fin de semana vuelve la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios. Vuelve a jugarse el fútbol barrial, que encima va a tener también transmisión por Canal 9, así que vamos a estar atentos. Hay algún partido, obviamente, vamos a ver cómo o cuántos o cuáles son los equipos que jugarán en la primera A, porque hubo ascensos y descensos, vos sabés. Belgrano, Güemes, Camioneros, Don Bosco, que se suma a la primera división del fútbol de los barrios, Juventud Petrolera Santacruceña, Junín, Cóndor, Vial, Atlético 23, que también llega por primera vez a la primera división de la Liga Barrial, la Cuadra Carmar, que vuelve luego de un año de no competir, Los Halcones, Olimpia, La Madrid, Estrella del Este, Dorados, Unión Santiago, los amigos allá del barrio Madre Saralucha, Deportivo Palermo, Alianza Sur, Amistad y el Globito Decadente son los equipos que van a animar la primera división del fútbol barrial, que siempre tiene a la Pino, a la Nora Vera, con mucho movimiento, haga frío, haga calor, haya 4.000 kilómetros de viento, la gente, los hinchas de sus clubes están ahí. Y obviamente estaremos siguiendo de cerca qué es lo que pase por allí. En la primera B, Atlético Federal, Atlético Salta también, Atlanta, Carboneros, Juventud Santacruceña, Fortín de Marina, Espartanos, Huracán Santacruceño, José Honorio Ortega, La Academia, Matadero, Los Pibes, Pasaje de Aragón, Ragazzi, San Antonio, San Benito, Sol de América, San Martín, el ascendido Villarreal también en la primera B, Deportivo Chaco, que busca volver a primera división, y Desamparados son los que animarán la primera B, en este caso de la Liga de Fútbol de los Barrios, con en este caso 21 equipos, si no me equivoco, 5, 9, claro, 4, 16 y 5, 21 son justamente los equipos, al igual que en primera división, que estarán compitiendo en sendos torneos. Después te voy a estar contando también la primera C, porque lo nombré a mi querido amigo Pipi Márquez, y no me voy a olvidar de la primera B. Le mando un saludo a Pali Contreras, amigo querido, que dice buen programa. Saludo para vos y para la familia, obviamente. 8 de la noche, de la tarde, 8 de la noche, ya casi en el ocaso de este jueves. Hasta aquí hemos llegado, señoras y señores, para compartir deporte. Hoy mucho fútbol también, al igual que ayer. Te prometo que mañana tenemos también otras cosas. Todo esto en el aire de Radio Nuevo Día, que te ofrece una programación integral a lo largo de toda la jornada, pero que en este caso, en este jueves, en vivo, concluye aquí. Mi nombre es Julián Quirós y gracias al trabajo de Brian Álvarez hemos hecho una edición más de Rock and Gold. No te olvides que el domingo está la feria XXL de Nunca es Tarde, Avenida Kirchner 1326. Anotate, agendate, calendarizátelo en el celular, porque es una buena oportunidad. No te estoy mintiendo, lo va a hacer. Y después cuando nos veas muy facheros vas a decir, los chicos fueron a la feria de Nunca es Tarde. Lo vas a ver a Brian también va a haber pasado por la feria de Nunca es Tarde. Atentos, que tenemos 2 premios para justamente sortear mañana. Nunca es tarde, ¿para qué? Decinos al 51 60 51 y queda tu mensaje ahí. Nosotros nos vamos retirando de este espacio, agradeciendo nuevamente a Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Mi nombre es Julián Quirós. Que tengas un lindo fin de jueves y un buen comienzo de viernes. Cuídate mucho. Nos vemos mañana. Chao.
Esto le gusta a Beto. Suena la Mississippi con un trago para ver mejor. Ahora sí, nos vamos. Chau.